gracias al Señor por permitirme en esta noche comunicar el mensaje. Y le pido al Dios Todopoderoso que me dé la sabiduría y que el Espíritu Santo me dirija para que esta palabra llegue, edifique, instruya, corrija si es posible. Y todo esto se lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tema de hoy, Salmo 114, versículos del 1 al 8. Lo pueden buscar en la Biblia. Y este salmo describe la liberación de Israel de Egipto, las maravillas del Éxodo. Y lo voy a leer por la Biblia Reina Valero. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar? ¿Qué hiciste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Vamos a hablar sobre este salmo. Este salmo es un himno histórico que celebra al Dios de Israel porque hizo retroceder los mares y temblar los montes para establecer su reino santo en Israel. Es un salmo de adoración y exaltación al Señor, el poderoso Dios que liberó a Israel de Egipto. Es un poema y el autor anónimo. Consiste de 4 secciones de 2 versos cada uno. Los versos 1 y 2 no tratan del orden de la creación, sino es de su historia, cuando habla que dice cuando salió Israel de Egipto. Los versos 3 y 4, allí se dramatizan las hazañas históricas del Señor en la fundación de Israel como una batalla contra la naturaleza. Por eso dice allí en los versículos 3 y 4, el mar lo vio y huyó, los montes saltaron, los collados también saltaron como corderitos. Esto dice que los poderosos mares huyen, los montes altos y sólidos saltan de miedo. Así lo dice el salmista. Los versos 5 y 6, el salmista permite que se deleiten de este momento en el cual finge no saber ante quién estas fuerzas gigantes de la naturaleza se retraen de miedo, se paralizan y se encogen. Y estas son estas preguntas en las que aparecen en el 5 y 6 versículos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Y en el 6 dice, son preguntas, ¿no? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? En los versos 7 y 8, el salmista abre la cortina para presentar al héroe. ¿Y quién es el héroe? ¿Quién es el héroe? El Dios soberano de Jacob. Gloria a Dios. Este salmo refleja con imaginación el éxodo de los israelitas. Este es el éxodo de los israelitas. Por eso vamos a leer en Éxodo ahora durante este mensaje. Vamos al libro de Éxodo, ténganlo allí para que comenzamos en esto. ¿Y cuál es el contexto histórico de este salmo? Entonces vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25, y dice, Dios se preocupa por los israelitas. ¿Qué dice el versículo 23? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y en el versículo 4 dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham,
Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces, los israelitas sufrían mucho como esclavos, pero Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor y se acordó del pacto hecho con los antepasados. Dios sacó a Israel con mano fuerte y brazo extendido de la casa de esclavitud y lo sacó no en forma clandestina, sino en una marcha triunfal. Fueron sacados de esclavitud. Hermanos, escuchen bien, Dios nos rescata de todo sufrimiento, pero no siempre llega en el momento que lo deseamos. Debemos ser constantes en la oración, orando unos por otros, perseverando en su presencia, haciendo su voluntad y no la nuestra, como el maestro antes estaba leyendo las bendiciones de Dios, haciendo su voluntad y no la nuestra. Dios se preocupa por los israelitas y había prometido sacarlos de Egipto. El pueblo había esperado por mucho tiempo que se cumpliera esa promesa. Dios los rescató cuando se cumplió el tiempo apropiado. Dios sabe cuándo es el mejor momento para actuar. Así que, hermano, cuando piense que Dios se ha olvidado de usted y de sus sufrimientos, recuerde que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese plan que tiene Dios para cada uno de nosotros se cumple. Pero, ¿cómo se cumple? Siempre y cuando usted confíe en Dios, dependa de Él, sea obediente, como lo leyó muy bien nuestro maestro, haciendo su voluntad, la de Dios, no la nuestra. Dios puso su tienda de campaña entre ellos, escuchen muy bien, permaneció con ellos en este peregrinaje. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Pensemos un poquito. Como sus hijos, como cristianos, nos alejamos muchas veces de Dios. Ponemos muros en la relación de Dios con nosotros cuando pecamos. Cuando no vivimos en el espíritu, sino en la carne, haciendo todo lo que se nos antoje y haciendo todo lo que no es correcto. Vamos a Éxodo, seguimos con el Éxodo capítulo 3. Dice, Dios llama a Moisés para sacarlos de allí, ¿no? Y dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este es Éxodo 3, versículo 10. Pero escuchen bien, ¿qué hizo Moisés cuando fue llamado? Lo ven en la Biblia. Comenzó a dar excusas, porque no se sentía capacitado para cumplir la tarea que le había encomendado Dios. Y en realidad, sin la ayuda de Dios, era incompetente. Pero Dios no le dijo que lo hiciera solo, no lo dijo, hágalo solo. Dios mismo lo haría ayudado por Aarón y el don especial de hacer milagros. Dios nos manda a hacer a nosotros tareas como cristianos, pero no nos pide que lo hagamos solo. Dios nos provee recursos, nos capacita, nos ha dado dones espirituales para que los tengamos que usar en la obra de Dios. Nos da el Espíritu Santo, que si es que mora en nosotros, el Espíritu Santo nos guía y tenemos la palabra de Dios que nos enseña todo lo que tenemos que hacer. Y aún así, hermanos, somos negligentes, no lo hacemos correctamente, nos falta mucho por hacer. Vamos ahora sí al versículo 1, ese era el contexto histórico. Vamos al versículo 1 del Salmo 114 y dice así, lo voy a leer ahora por la Biblia Diario Vivir. Cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob dejó esa tierra extranjera. Es Éxodo capítulo 13, versículo 3 dice, vamos a continuar con Éxodo, ¿no? Y Moisés dijo al pueblo, ten memoria de este día, el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Aquí dice, no comeréis leudado, que es el pan que contenga levadura. Y entonces les mandó a celebrar este día y es la fiesta de los panes sin levadura. Dios les prometió llevarlos al país ¿de qué? ¿De qué país los iba a llevar? De Canaán, al país de Canaán, una tierra donde abundaba la
los alimentos, Señor. Y el Festival de los Panes sin Levadura estableció a los hebreos como un pueblo especial. Ya ahí se formó y se le dio esa categoría de pueblo especial a los hebreos. Y Dios guía a los israelitas en su viaje. Vamos a Éxodo 13, versículos 21 y 22. Y dice en el número, versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y en el versículo 22 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios dio a los hebreos una columna de nube y una columna de fuego para que supieran que no estaban solos. Él estaba con ellos en ese peregrinaje hacia la tierra prometida. Va una pregunta, hermanos, para ustedes. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros para que tengamos la misma seguridad en este peregrinaje? ¿Qué nos ha dado Dios? A ver. El Espíritu Santo. Y tenemos la Biblia. Los israelitas no la tenían, la Biblia, no la tenían. Y nos ha dado también a nosotros los cristianos el Espíritu Santo para que nos recuerde lo que dice la Biblia y para guiarnos a diario en este peregrinaje hasta el final. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar la Biblia, escudriñar la palabra, meditar, aprender y aplicar. Muy bien, eso lo tenemos que hacer. Y de la misma manera que los hebreos miraban hacia la columna de nube y la columna de fuego, ellos miraban para saber a dónde ir. Nosotros podemos mirar la Biblia, podemos escudriñar la Biblia, leer la palabra de Dios y aplicar sus enseñanzas para saber hacia dónde ir. Y es estar en presencia de Dios. No debemos apartarnos de este libro, la Biblia, ni de día ni de noche. Y dice así su palabra, que meditarás en él para que guardes, hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es Josué capítulo 1, versículo 8, lo dice la palabra. Oye, todo nos saldrá bien. ¿Cómo, cuándo y cómo nos sale bien? Si estamos escudriñando las escrituras y estamos aplicando lo que allí está escrito. Gloria a Dios. Y en el Salmo 114 vamos al versículo 2 ahora y dice: la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios e Israel llegó a ser su reino. Y en el Salmo 78, versículos 68 y 69 dice: pero eligió a la tribu de Judá y a su amada Jerusalén. En lo alto del monte Sión construyó su templo, alto como los cielos y firme para siempre como la tierra. Dios estableció su constitución estatal y religiosa. Judá vino a ser su santuario. Aún después de la división, que eso lo saben muy bien, que lo han estudiado aquí, la división del reino tras la muerte de Salomón. Israel, reino del norte, siguió siendo dominio de Jehová. Éxodo 19, versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una pregunta, otra pregunta. ¿Por qué escogió Dios a Israel como nación? ¿Por qué la escogió? Dios sabía que ninguna nación en la tierra era lo suficientemente buena para merecer ser llamada su pueblo. La eligió no por algo que hubiera hecho Israel. La eligió como una nación especial para enseñar su palabra salvadora en el mundo.
todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de los descendientes de Abraham. Génesis 18, versículo 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Está escrito. Génesis 18, versículo 18. Isaías 60, el versículo 3 nos dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al esplendor de tu nacimiento. Dios entreteje la vida de cada persona en su plan. Él tiene un propósito y un plan. Dios todo lo controla. Vamos a Éxodo 29, versículos 45 y 46. Y dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Miren bien y escuchen bien. La acción de Dios al sacar a los israelitas de Egipto demostró su deseo de estar con ellos y protegerlos. Ese era su deseo de Dios. Y en la Biblia nos muestra a Dios que siempre está presente. Es nuestro amo. Quiere vivir entre nosotros, aún en nuestros corazones. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Número 1, permitirle que viva en nuestra vida. Número 2, no excluirlo, vivir siempre en su presencia. Número 3, obedecerle, seguir sus enseñanzas y comunicarse con él a través de la oración. Gloria a Dios. Permitir que Dios sea el dueño de nuestra vida, dándole el primer lugar. Depender de él siempre. Recordemos, hermanos, su verdad al orar. Recordemos su verdad al alabar y adorar al Señor. Presentémonos delante de él con reverencia, humillados, con arrepentimiento, con un corazón limpio, con espíritu de sumisión. Así tenemos que estar nosotros delante de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos al versículo 3 del Salmo 114 y dice, el mar rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. El agua del río Jordán se hizo a un lado. Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22, y dice, y extendió Moisés la mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Eso lo hizo Dios. La Biblia afirma claramente que el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental y transformó el lecho del mar en tierra seca. Israel cruza el Mar Rojo. Dios les abrió milagrosamente un camino a través del mar hacia el desierto. No parecía haber una posibilidad de escape, pero Dios abrió un camino de tierra seca a través del mar. Ahora, hermanos, mire cómo somos nosotros. Mira cómo somos nosotros. Algunas veces nos sentimos nosotros angustiados y pensamos que no tenemos salida para ningún lado. No vemos ninguna salida, pero no nos debemos desesperar. Dios abre caminos. Dios siempre va delante de nosotros. Dios quita obstáculos. Dios abre puertas de sanidad. Dios hace milagros. Él está obrando siempre y tiene el control de todo. Solo que tenemos que hacer, confiar en Dios. Confiar en Dios solamente. Vamos al paso del Jordán ahora. El cruce del Jordán lo vamos a ver en Josué, capítulo 3, versículos 5 y 6, y dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Josué les dijo, santificaos. Les pidió a los israelitas que debían hacer una ceremonia de purificación. En este caso, les pidió que purificaran,
se purificaran antes de presenciar un gran acto de Dios, porque podían estar impuros según lo que declaraba la ley de Dios, que ellos era lo que ellos seguían, la ley de Dios en ese momento. Y entonces nosotros podemos ver en Levítico capítulo 11 que comer ciertos alimentos era impuro para ellos. Dar a luz, Levítico 12, también se sentía impura la mujer. Ciertas enfermedades, podemos verlo en Levítico capítulo 13 y 14, que también los hacían impuros. Eran señales externas de impureza que ilustraban la impureza interior por el pecado. Así es. Entonces, hermanos, la enseñanza es la importancia de acercarnos a Dios con un corazón puro. Por eso, al igual que los israelitas, necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos confesar nuestros pecados porque fallamos, nos equivocamos, multitud de errores cometemos. Y también tenemos que arrepentirnos de muchas cosas que hacemos indebidamente. Debemos tener un corazón limpio y puro para estar en su presencia, despojados de toda naturaleza pecaminosa. Ya no pecar, hermano, ya no pecar. No pecar deliberadamente, porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Y luego cruzan el Jordán. Iban delante de ellos el arca del pacto. Josué 3, capítulo 14 al 17, y dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba, ¿qué pasó? Se detuvieron en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Los israelitas estaban deseosos de entrar a la tierra prometida. Allí iban a vivir en paz, pero primero tenían que pasar por el río Jordán, y en este momento estaba a punto de desbordarse. Dios le dio instrucciones precisas para cómo hacerlo. Los sacerdotes tenían que meterse al agua. Y una pregunta ahora suele hacer aquí: ¿qué hubiera pasado si no lo hubiesen hecho por miedo? Si ellos tuvieran temor y no se metieran al agua del río Jordán, ¿qué pasaba? Bueno, imagínense, Dios espera que nosotros confiemos en Él y avancemos con lo que sabemos hacer. Es la confianza que tenemos que poner nosotros en Dios, que nos permite lograr lo que necesitamos. Y pregunto a cada uno de mis hermanos: ¿cuáles son los ríos obstáculos que debes vencer en tu vida? Revisémonos, hermanos. ¿Qué te detiene y no te deja avanzar? Revisémonos. El miedo, temor, duda. No te detengas. Siga adelante en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Decida dar ese primer paso dentro del agua. Isaías 43, versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y pregunto, ¿lo puedes creer? Está escrito, está escrito. Cuando pasemos por tribulaciones y nos sintamos como ahogándonos, hundiéndonos, Dios está con nosotros. Y esta es la fuerza de Dios que nos sostiene. Esa fuerza es de Dios, que viene de Dios y nos sostiene. Y reconocer que la fuerza viene de Dios. Y si queremos hacerlo por nuestra propia fuerza, es probable que nos ahoguemos. Dios creó a Israel haciéndolo pueblo especial para Él.
lo redimió y lo llamó por su nombre para que fuera de él. Protegió al pueblo de tiempos difíciles. Y nosotros, hermanos, ¿qué somos? Somos el pueblo de Dios. Somos importantes para Dios. Nos llama por su nombre y nos da su nombre. No debemos hacer nunca nada que le avergüence. Isaías 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y 43, versículo 7. Dios dividió las aguas del Mar Rojo, Dios dividió al Jordán para que los israelitas entraran a Canaán. Fueron los milagros que demostraron al pueblo que Dios cumple sus promesas. Y la presencia de Dios en su pueblo y su fidelidad hacia ellos hizo posible que finalizara la trayectoria de Egipto a tierra prometida. Ya vamos a terminar. No vamos ni en la mitad. Dios estuvo con ellos en el peregrinaje hasta el final. Cruzaron el río Jordán en primavera. Dios escogió este momento en que el río estaba a nivel más alto para demostrar su poder y grandeza. Versículo 4. Las montañas saltaron como carneros, las colinas como corderos. Vamos al Salmo 29 y dice: la poderosa voz de Dios. Versículo 4, 5 y 6 del Salmo 29 dice: la voz de nuestro Dios retumba con fuerza y la voz de nuestro Dios retumba con poder. La voz de nuestro Dios derriba los cedros. Nuestro Dios derriba los cedros del Líbano. A los montes del Líbano y Hermón los hace saltar como terneros, como si fueran toro salvaje. Y ustedes saben que los cedros del Líbano son árboles gigantescos de 34 metros y de una circunferencia de 9 metros. ¿Y qué voz pudiera derribarlos como caían? Solo la voz de Dios, solo la voz poderosa de Dios. Dios ha revelado su poder por medio de milagros majestuosos sobre la naturaleza. En el gran diluvio, Génesis 6, podemos verlo. Y en Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21, voy a leer en la Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21, voy a leer en la Biblia lenguaje actual. Dice: pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. También sigue en el 22 y 23 versículos de Efesios 1. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Esto es gracias al poder de Dios y lo vemos manifestado en esta palabra. Hermanos, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está dispuesto para ayudarnos en nuestras dificultades. Está dispuesto. No debemos desesperarnos cuando nos sintamos débiles y angustiados. Dios puede darnos la fuerza. Dios es poder y ese poder está a nuestra disposición. Solo tenemos que confiar en Él, ser obedientes, vivir para Cristo, reflejar su amor, reflejar la luz de Cristo. Isaías 43, versículo 1 dice: ahora, pueblo de Israel, Dios tu creador te dice: no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Qué palabra tan hermosa. Dios es nuestro amo, le pertenecemos a Él. Versículo 5, son las preguntas. ¿Qué te pasa, Mar Rojo, que te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, Río Jordán, que te hiciste a un lado? Aquí mencioné la oración de Habacuc. En Habacuc capítulo 3, versículo 8, que dice: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Pasámoslo rápido porque no se acerca. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 3, versículo 27.
Deuteronomio 33, perdón, versículo 27, mira lo que nos dice. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Y acá abajo los brazos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Dios es nuestro refugio. Pero ¿cuántas veces confiamos nuestras vidas a otras cosas? Podemos pensar en esto. ¿Cuántas veces nosotros estamos confiando en el trabajo, confiamos en el dinero, en la carrera profesional, en una posesión terrenal, en cosas materiales? Nuestro refugio es el Dios eterno, el que extiende sus brazos y nos sostiene. Es nuestra seguridad. Y cuando en lo que estamos parados se derrumba y tambaleamos y caemos, Dios nos sostiene. Ninguna tormenta puede derribarnos cuando nos refugiamos en el Señor. Los impíos son los que están parados en arenas movedizas y un error puede aniquilarlo. Nosotros, si vivimos para Dios, estaremos cimentados sobre la roca. Así es. Ajá. Vamos al versículo 6. ¿Por qué saltaron como carneros las montañas y los colinas? ¿Por qué brincaron como cordero? Ahí la respuesta está en el versículo 7, que dice, versículo 7 dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra y a la presencia del Dios de Jacob. La tierra tembló y se estremeció cuando Dios descendió al Sinaí para dar su ley. Los montes brincaron como carneros y las colinas como ovejitas. El salmista aquí cambia las interrogantes y afirma, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Hoy en día, a pesar de la tecnología que se tiene, el mar, los ríos y las montañas todavía le presentan retos al hombre. Sin embargo, para Dios no son nada. Dios controla la naturaleza. Cuando contemple al océano o a las montañas, piense en la grandeza y en la gloria de Dios, que son mucho más asombrosas, maravillosas y poderosas que cualquier maravilla natural que podamos ver en este mundo. ¿Y qué es temblar a la presencia de Jehová? ¿Qué significa temblar a la presencia de Jehová? Significa reconocer su poder, reconocer su autoridad y reconocer su grandeza. Versículo 8. Y él convirtió la roca en una laguna de agua y sí, de la roca sólida fluyó un manantial. Y esto, ustedes saben que el pueblo Dios estaba con ellos y el pueblo siempre estaba quejándose. Siempre. Mira, y si el pueblo de Israel se quejó ante Moisés porque no tenían agua, también se había quejado ya por la comida. Los israelitas se enfrentaron al peligro, a la escasez, a todas esas inconveniencias que tenían el paso por el desierto, ¿no? Que era pura arena, piedra, calor. Pero esta incomodidad proporcionaba un ambiente perfecto para que Dios probara y moldeara el carácter de su pueblo. Porque por ahí nos pasa Dios, para moldearnos y para probarnos. Y siempre Dios suplió sus necesidades. Entonces, vamos a obviar un poquito, no sé qué hora es. Los israelitas se quejaron y añoraron su vida en Egipto. Qué mal agradecidos somos nosotros, ¿verdad? Los israelitas se quejaron y añoraban su vida en Egipto. Decía que allá comíamos ollas de carne y nos saciábamos hasta aquí arriba, y ahora nos tienen en este desierto pasando hambre, y se quejaban ante Moisés. Y la pregunta es, ¿de qué te quejas? Tú que estás allí, ¿qué te produce estrés? ¿Qué te produce ansiedad? ¿Qué te preocupa? Si Dios está contigo, si Dios está con nosotros en este peregrinaje, Dios está con nosotros. En vez de quejarnos, concentrémonos en el poder y en la sabiduría de Dios. Él nos ayudará. Confía en Dios. Viva en rectitud. Viva agradecido de Dios. Dios prometió suplir de alimentos a su pueblo. A pesar de esta promesa, se quejaron porque no tenían agua. También murmuraban y se quejaban porque no tenían agua. ¿Y qué hizo Moisés? Pues clamar a Jehová para que les proporcionara agua. Vamos a cerrar aquí. Una vez más el pueblo se quejó. ¿Y cuántas veces nos hemos quejado nosotros?
¿Cuántas veces murmuramos? También murmuramos. Dios estaba con ellos y le había prometido cuidarlos, pero la queja y la murmuración estaba presente en ellos. Y nosotros, en nosotros también está presente la queja y la murmuración. En vez de quejarnos, debemos estar agradecidos. En vez de quejarnos, debemos orar. Hermanos, no debemos quejarnos por los muchos problemas y situaciones que tengamos. Podemos resolverlos con la oración. Dediquemos tiempo a orar. Dediquemos tiempo a clamar a Dios. Dediquemos tiempo a alabar y adorar al Señor. Dediquemos tiempo a dar gracias al Señor, a nuestro Padre Celestial por su misericordia. Y la oración silencia nuestros pensamientos, calma nuestras emociones, trae paz, quita el estrés, quita la ansiedad, quita toda preocupación. Dios convirtió la roca en fuente de agua para Israel, y aquella roca, ¿sabe quién era esa roca? Era Cristo, el dador de agua vida. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te doy gracias. Yo te doy gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos toca el corazón cuando leemos, escudriñamos las Escrituras y aprendemos cada día más a ti. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en este caminar hasta el final, Señor. Ayúdanos, Señor, a que reconozcamos tu grandeza y tu poder, tu inmenso amor para con nosotros. Tú eres nuestro Dios todopoderoso y ayúdanos a celebrar tu gran obra en nuestra vida. Y nos despedimos ahora de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos a casa, sanos y salvos. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesús.